Buenas tardes, queridas hermanas. Las saludo en la presencia y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera también saludar a cada una de ustedes con ese amor que nos da el Señor a cada una de nosotras como hermanas en Cristo, teniendo un mismo espíritu, ¿cierto? Una misma fe y también una misma esperanza. Si bien es cierto, no nos podemos ver físicamente, pero espiritualmente estamos más unidas que nunca. Gracias al Señor por eso también. Y quisiera elevar una oración para poder adentrarnos en la palabra del Señor. ¿Qué les parece, mi hermana, si oramos? Oremos, hermana. Amado Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, mi Señor. Queremos rendirte a ti, mi Dios, toda la adoración que usted merece, Señor. Gracias por su enseñanza. Gracias por su presencia, por su amor hacia nosotras, Señor. Y porque usted nos amó mucho antes de que nosotros, Señor, naciésemos incluso. Nos amó usted, mi Dios bendito, y nos ha protegido desde el vientre de nuestra madre. Y nos ha guiado. Su palabra dice que usted nos va a sostener hasta las canas, mi Señor. Y aún más allá también estará con nosotros. Gracias le doy por cada una de las hermanas, Señor, que va a tomar su palabra, va a escuchar, Padre mío, lo que usted tiene para entregarnos el día de hoy. Yo le pido que me utilice a mí, Señor, como un medio para que usted pueda hablar a nuestros corazones y a nuestras mentes. Gracias le doy, Señor, por lo que usted es, mi Dios, nuestro Dios, y todo, mi Dios, se lo agradecemos también por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis queridas hermanas, vamos a escudriñar un poquito la palabra del Señor. Y yo les pediría por favor a ustedes que ubicaran el pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 12, del versículo 15 al 21. Mateo 12, del 15 al 21. Entonces voy a esperar un momentito para poder empezar. Ya, mis hermanas, vamos a leer entonces, y tiene un título este pasaje, y dice así: el siervo escogido. El versículo 15 comienza diciendo así la palabra del Señor. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Esta ha sido la porción de la palabra del Señor. Vamos ahora a indagar un poquito más qué es lo que nos quiere enseñar el Señor el día de hoy. Y vamos a contextualizar también, ¿cierto?, en qué momento se encontraba nuestro Señor Jesucristo y por qué se produce esta enseñanza, ¿cierto?, en medio de su ministerio. Y aquí tenemos que leer un poquito los versículos anteriores. ¿Ya? Vamos a leer del versículo 9. Dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Mire, y aquí viene algo muy importante. Y salidos los fariseos también estaban escuchándole y también estaban viendo los milagros que hacía el Señor.
pero no con la fe de sus seguidores, iban por otra motivación. Y salidos los fariseos tuvieron consejo, o sea, se reunieron, ¿cierto?, contra Jesús. ¿Y cuál era la intención o la motivación de ellos? Era para destruirle. Entonces viene el pasaje del versículo 15 que dice, sabiendo esto Jesús, ¿qué hizo el Señor? Se apartó de allí, ya se apartó de estos fariseos. Pero también aquí dice, y le siguió mucha gente. El Señor Jesucristo, cuando la gente lo seguía, siempre buscaba sanidad, ser alimentados, ser enseñados a algunos, ¿cierto? Porque era su Mesías. Y dice acá, y sanaba a todos. No quedaba ninguno sin sanidad. Pero había algo que el Señor les encargaba, y esta frase les encargaba rigurosamente, que no le descubriesen. O sea, el Señor terminaba de hacer un milagro, de sanar a alguien, pero el Señor siempre les decía esto, no me descubran, no vayan, no cuenten. Pero tenía un motivo el Señor por el cual Él no quería ser descubierto. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Ya? El profeta Isaías más o menos profetizó 700 años antes de que viniera el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. 700 años antes ya estaba escrito lo que a continuación vamos a leer, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo. Aquí se está refiriendo a que iba a nacer el Mesías, pero que iba a venir en esta época como siervo, sirviendo. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir, ¿cierto? Bueno, aquí dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, hablando Dios Padre, ¿cierto? Pondré mi espíritu sobre él, el Espíritu Santo, y a los gentiles anunciará juicio. Mire, aparte de venir al pueblo de Israel, en esta pequeña porción, ¿cierto?, casi finalizando el versículo 18, dice, y a los gentiles anunciará juicio. O sea, el Señor Jesucristo venía también a mostrar justicia y a salvar gentiles también, de los cuales nosotros también formamos parte, porque nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel, ¿cierto?, que tiene las promesas y aún tiene muchas profecías para ellos todavía, pero acá está refiriéndose al mundo entero, y a los gentiles anunciará el juicio. Y acá en el versículo 19 vemos el carácter que iba a tener el Mesías 700 años antes. Dice, no contenderá, ni voceará. O sea, él iba a ser prudente, sencillo, no iba a ser un rey, ni nadie lo iba a andar anunciando. Por eso que el Señor Jesucristo decía, les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, porque esta profecía dada por Isaías, ¿cierto?, o dada por Dios a través del profeta Isaías, decía que el carácter de él no era un carácter contencioso, tampoco era orgulloso, ni iba a andar gritando o divulgando su fama. Dice, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Ya, aquí no se refiere a que no iba a hablar nada, no, se refiere a que iba a ser prudente, no una persona como ahora podemos ver, ¿cierto?, que cada uno empieza a decir todo lo maravilloso que es y lo buena persona que son, eso se puede ver mucho en los políticos del día de hoy, que no tienen incluso ningún poder, pero nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, nunca tuvo esa personalidad. Dentro del carácter del Señor no estaba vociferar, ni tampoco estaba contender, ni andar en las calles haciéndose él mismo fama. No fue así, ¿cierto? Y esta frase que viene después en el versículo 20 fue la que a mí me llamó mucho la atención. Mucho, mucho. Y de hecho por eso quise entregárselas a ustedes, hermanas. Dice acá, la caña cascada no quebrará,
y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Ahí nuevamente nombra a los gentiles que van a esperar en el nombre de Él, de los cuales usted, hermana, y yo, y todos nuestros hermanos alrededor del mundo formamos parte de este versículo, cierto, que está acá, de esta palabra del Señor. Antes de poder explicar un poquito lo que significa el versículo 20, me gustaría que me ayudaran a buscar Isaías 42 del 1 al 4 para indagar. ¿Se acuerda que los hermanos de Berea buscaban en la Biblia a ver si era cierto lo que se les estaba predicando? Bueno, ahora vamos a buscar si es cierto que Isaías había profetizado esto mismo que está escribiendo el apóstol San Mateo, ¿cierto? Vamos a ver, busquemos, retrocedamos y busquemos acá. Dice Isaías 42, ¿ya? Y ahí vamos a leer, yo les voy a decir hasta dónde vamos a llegar, ¿ya? Leamos entonces Isaías 42 y mire el título, es muy similar a El siervo de Jehová, el siervo del Señor, el siervo. No dice aquí el rey todavía, el siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré. O sea, iba a estar con la fuerza de nuestro Dios. Mi escogido, o sea, el Mesías, porque Mesías significa escogido, enviado, ¿ya? En quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se acuerda también en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, cuando se apareció una paloma y desde el cielo se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Bueno, acá dice, en quien mi alma tiene contentamiento, ¿ya? Un papá eh, contento, alegre, gozoso con su hijo. Y dice acá, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia, ¿a quién? A las naciones, nuevamente, no dice solamente Israel, a las naciones. Aquí viene lo que explica San Mateo, no gritará, ¿ven? Ni alzará su voz. No es una persona con una voz aquí de mando, enojona o que tiene todo el poder. No es así. El carácter del Señor cuando vino como siervo no es así. Más adelante, cuando el Señor venga ya en su segunda venida a reinar en la tierra, su carácter va a ser de un juez y de un rey. Así que, pero acá, en este tiempo que está profetizando Isaías y que se cumplió, ¿cierto? En la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que allí Él no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y nuevamente repite esta frase en el versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Ya? Hasta ahí lo vamos a dejar porque hasta ahí llega, también están eh, indicando Mateo 12, ¿cierto? Volvamos a Mateo, mi hermana. Ahí comprobamos que efectivamente Isaías ya había profetizado que iba a venir el Mesías, ¿cierto? Que iba a venir a dar justicia, que iba a que iba a predicar a las naciones para que fueran salvas. Y también habló sobre el carácter que iba a tener el Mesías en este tiempo. Bueno, el carácter del Señor nunca cambia. El Señor es manso, dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, que nos hace tanta falta el día de hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y nos hace tanta falta, ¿o no, hermana? En este tiempo tan difícil, en este tiempo que nos ha tocado vivir, que el Señor nos ha permitido vivir, lo único que sabemos es que Él tiene todo bajo control, mis queridas hermanas. Y que nada de lo que suceda, el Señor no ha dado vuelta a la espalda a Chile, no ha dado vuelta a la espalda al mundo, porque aún está su iglesia por la cual Él murió y a la cual ama infinitamente.
y todas estas profecías también se tienen que cumplir. Ahora vamos a explicar un poquito qué significa la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Cuando yo leí esta porción de la Escritura, debo declararme ignorante porque yo no tenía entendido. Claro, sabía más o menos lo que podía ser una caña, pero no tenía idea qué es lo que quería decir. Cuando estudié, me di cuenta de lo amoroso, de lo, de lo bueno y de lo misericordioso que es nuestro Señor, mis queridas hermanas. ¿Por qué? Aparte de todo lo que el Señor hacía, que no contendía, no gritaba, Él era muy prudente, bajo perfil se podría decir ahora, a pesar de todo el poder que él tiene. Acá también agrega esto: la caña cascada no quebrará. Nosotros, la mayoría de nosotros tenemos conocimiento que es una caña. Y una caña, ¿cierto? Em, ¿Se acuerda que siempre cuando uno va a algún lado en donde hay ríos o, o aguas así que están detenidas o que corre un pequeño riachuelo por ello, siempre que ves en cañas? Cuando uno va al valle puede ver cerca del río cañas. em, y así, donde hay humedales también hay cañas, crecen. Bueno, antiguamente se usaba esta caña, no sé ahora, a lo mejor posiblemente todavía, para hacer instrumentos musicales. Bueno, la caña tiene una virtud de que cuando está verde dentro del agua, se dobla, se dobla, se dobla cuando hay viento, cuando hay alguna tormenta, cuando hay algo, y vuelve de nuevo a erguirse, ¿cierto? Cuando ya ha pasado la tormenta. Pero algunas se quiebran en forma natural. Y también cuando quieren, las personas que quieren hacer instrumentos con ellos, eh, también las van cortando, eligen, ¿cierto? Ahí y empiezan a ahuecarlas de tal manera de poder utilizarlas después como un instrumento musical. Pero si lo hacen muy toscamente, lo más probable es que se quiebren estas cañas. Y las personas que la van a buscar a los ríos cuando ya la caña está quebrada o ya está a punto de quebrarse, ¿qué hacen? La quebran definitivamente o las tiran al río para que el río se las lleve nomás. No, son inservibles, ya no sirven. Sin embargo, acá cuando dice la caña cascada no quebrará, el Señor se está refiriendo a toda persona herida que llega a los pies de Cristo. Toda persona que arrastra con esos pecados tan grandes y que viene quebrada espiritualmente, que viene herida a los pies de Cristo. Y dice que esa caña que ya está cascada, que ya está ahuecada, que no tiene nada más para sobrevivir, el Señor no la va a desechar, hermano. Ninguna persona que venga a los brazos de Cristo, herido, como dije anteriormente, dolido, eh, que aparentemente para el mundo esa persona ya no sirve para nada, el Señor no la va a quebrar, el Señor no la va a desechar. Eso significa la caña cascada, mi querida hermana. Cuando yo me enteré leyendo, ¿cierto?, estudiando, me dio mucha alegría al saber que, y una paz interior al saber que uno mismo a veces no se tiene confianza en sí mismo. Uno mismo a veces se menoscaba, pero el Señor acá nos da valor a cada una de nosotras, a cada uno. Y dice, el Señor siempre nos invita a ir a su presencia, a que lo busquemos, ¿cierto? Y Él lo que nos promete es que no nos va a desechar, eso no la quebrará, no nos va a desechar el Señor, al contrario, nos va a usar, nos va a lo mejor a limar de tal manera tan suavemente que podamos servir después como un instrumento que Él pueda usar y que a través de nosotros Él pueda glorificarse también y nosotros, a través de nosotros también podamos ganar almas para la salvación, para Cristo. Y cuando habla sobre el pábilo que humea, ¿se acuerdan de esas lámparas que se usaban en la antigüedad? Esas lámparas eran alumbradas con aceite, generalmente era aceite de oliva,
y ponían un pequeño trozo de lino, ¿cierto? Como en donde se podía encender la llamita que estaba cuando estaba nuevo, cuando, cuando estaba nuevo alumbraba mucho esa lámpara, pero cuando ya se iba desgastando la luz, iba alumbrando poco, y aparte de alumbrar poco, también expedía un olor desagradable. Y muchos que hacían, sencillamente le sacaban ese pabilo. A pabilo se llama el lino que le ponían así como en donde iba la llamita, ¿cierto? Y en el dibujo se puede apreciar mejor. Y, y bueno, sencillamente le sacaban eso y ponían uno nuevo porque el viejo ya no servía. Y acá mire lo que dice. Y el pábilo que humea, o sea, el pábilo que es desagradable. Y también en eso tenemos que fijarnos. A veces nosotros o algunos de nuestros hermanos no logran tener un buen testimonio, no logran alumbrar también eh, como el Señor quisiera, ¿cierto? No logran alumbrar porque el Señor nos dijo a nosotros que nosotros éramos sal de la tierra y luz del mundo. Él es la luz del mundo y nosotros también teníamos que alumbrar, pero a veces por nuestra personalidad o porque estamos dando un testimonio que no es bueno, humeamos de tal manera que podemos incluso ser desagradables hasta para nuestros vecinos. Pero el Señor dice acá que ese pábilo que humea, que apenas le queda nada, nada de luz, que está por apagarse, que incluso está echando humo, dice que el Señor no lo va a apagar, no lo va a apagar. ¿Y sabe hasta cuándo? Hasta que saque victoria al juicio. O sea, el Señor va a arreglar esa lámpara, no va a apagarla, al contrario, le va a dar más vigor, más aceite y la va a hacer una lámpara hermosa que pueda alumbrar, ¿cierto?, a todo el mundo y que pueda dirigir con esa luz, que pueda dirigir el camino hacia nuestro Señor Jesucristo. Yo cuando leí esto me gustó muchísimo porque me siento identificada con, con la caña y en algunas cosas con el pábilo que humea también. Entonces le agradecí al Señor por su palabra y, y le sigo agradeciendo porque sé que cada hermano, cada persona que llega a la iglesia, aunque ahora está cerrada, ¿cierto?, por causa de esta pandemia, pero tenemos la fe que algún día va a abrir nuevamente el templo, las puertas, ¿cierto?, para que puedan venir personas que son así, como una caña cascada o como un pábilo que está humeando y van a llegar a los pies de Cristo y el Señor no las va a desechar. Que el Señor ilumine también nuestras mentes, nuestros corazones para cuando lleguen estas personas heridas o que vengan arrepentidas por su mal testimonio o porque no han servido al Señor como el Señor se merece o sencillamente porque ya su luz se está apagando, que podamos ser sensibles también y no despreciar a estas personas, sino que ayudarlas, integrarlas, quererlas. Es difícil, hermanos, porque en nosotros no está el hacerlo, pero el Señor dice que puso de su amor en nosotros a través de su Espíritu Santo y, y en las fuerzas de Él podemos hacerlo, en la fuerza de nosotros no, que tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y el ejemplo de Él es que Él no va a quebrar la caña cascada y tampoco va a apagar ese pábilo que apenas humea, ¿cierto? Hasta que saque a victoria el juicio, hasta que pueda predicar a esa persona, hasta que la pueda sanar, ¿cierto? Y en su nombre, dice también acá, esperarán los gentiles. Y en su nombre esperamos nosotros también, hermano. Que todo lo que suceda en nuestras vidas, que todo lo que suceda en la iglesia, que todo lo que suceda en Chile, que todo lo que suceda en el mundo está en las manos del Señor. Y ahora cuando usted vaya a orar, dígale, no sé con cuál de las dos se identifica usted, si con la caña cascada o con el pábilo que humea.
Pero si tenemos una luz muy pequeña, con una fe que ya está por derrumbarse, por apagarse, o nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida está por quebrarse, tener la confianza de decir, Señor, yo ya estoy debilitada, cansada de ver tantas cosas. Parezco una caña que ya se está por quebrar, pero sé que tú, Señor, puedes hacer de mí un gran instrumento. Y también puedes arreglar mi lámpara que está a punto de apagarse, Padre mío. Gracias por tu palabra, mi Dios bendito. Gracias por las hermanas que pudieron escucharla el día de hoy. Es un pensamiento, nada más, mis queridas hermanas, pero para que ustedes profundicen en su propia casa. Lean este pasaje, recuerden que el Señor vino a servir, ¿cierto? Recuerden que el profeta Isaías ya había profetizado sobre el Mesías y sobre el carácter que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. Y acá lo refleja tal cual es. Aquí, en su primera venida, el Señor no vociferó, no contendió, no gritó en las calles ni nada de eso. Sin embargo, venía a restaurar y a salvar lo que se había perdido, de los cuales éramos nosotros. Y también recuerdo al Padre con el Hijo pródigo. Así es Jesucristo, todas las mañanas a mirar, a ver si viene algún hijo, algún posible persona para ser salva. El Señor todo el tiempo se pone en el camino para ver, para correr hacia Él, abrazarlo y decirle que no lo va a echar de su presencia, que lo va a perdonar. Sí, porque el Señor nos dio muchos ejemplos de que Él perdonaba. ¿Se acuerdan a Pedro cuando lo negó? Y después cuando nuestro Señor quería restaurarlo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo a Pedro? Le dijo, ¿por qué me negaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué permitiste que el enemigo te tomara? ¿No me dijiste que no me iba a negar? ¿Le dijo eso el Señor? No, el Señor no le dijo eso, porque vio la condición de Pedro y vio el arrepentimiento de todo corazón que tenía Pedro. Y el Señor lo único que le preguntó, ¿me amas? Porque es lo único que quiero oír. Eso le dijo el Señor. Lo demás, yo ya te lo perdoné. Aunque en la Biblia no está escrito eso. Pero eso es lo que le quiso decir. Ya te perdoné todo lo demás, no tienes que pedirme perdón, no tienes nada. Solo quiero saber si me amas. Y le volvió a repetir, me amas, me amas. Y después le da una misión. O sea, esa caña cascada fue restaurada y sirvió como un instrumento para evangelizar al mundo. Y ese Pablo que humea y que dio un testimonio que no era muy bueno cuando negó al Señor, porque dijo hasta palabrotas Pedro para no ser llevado también y muerto allí. Pedro lo negó, dio también un humo desagradable como el pábilo que humea. Pero sin embargo su arrepentimiento fue tan genuino y tan verdadero que el Señor lo único que le interesaba para poder usarlo era si él lo amaba. Y Pedro le dijo que sí, que él lo amaba. Y así el Señor lo pudo usar y conocemos a Pedro y su testimonio hasta el día de hoy. Y gracias también a lo que ellos escribieron y a lo que ellos nos dejaron como herencia, el Evangelio, es que nosotros ahora también podemos amar al Señor y venir a los caminos que Él ya nos tiene preparados para servirle, porque Él se lo merece, mis queridas hermanas. Hasta aquí el pensamiento. Vamos a orar ahora para agradecerle al Señor por su presencia, por su palabra, por su amor hacia nosotras y por haber sido como Él es y por lo que Él es. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la salvación, por tu Hijo Jesucristo, por tu amor hacia nosotros, por su amor, por su valentía, por su prudencia y por todo lo que vino a hacer, Señor, en su primera venida. Ya va a haber tiempo en que Él venga a reinar y a juzgar, pero cuando Él vino, fue tan humilde, tan amoroso, Señor,
tan misericordioso, tan bondadoso, que Él dice que al que viene a Él, Él no le echa afuera, si viene sinceramente. Te agradecemos, Señor, porque nosotros fuimos justamente lo que está escrito acá, un Pablo que humea o una caña cascada. Y Él nos recibió, nos restauró, nos perdonó. Y ahora estamos, Señor, bajo su mando, bajo su amor, bajo su protección también, para que el Señor nos use también. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que bendigas a cada una de las hermanas y gracias a mí personalmente por darme la oportunidad de volver a reencontrarme con ellas, aunque siempre escucho cada predicación o cada estudio que han hecho las hermanas. Estoy en contacto también con ellas en forma espiritual, pero ahora se me ha presentado esta oportunidad de poder dar tu palabra, Señor. Espero haberlo hecho dignamente, Padre, porque tú mereces toda la honra y toda la gloria. Muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre, amén y amén. Gracias, mis hermanas, que el Señor las bendiga y sigamos adelante en este largo camino, pero precioso, difícil camino, pero precioso, que nuestro galardón es grande y al final nos vamos a encontrar todas y por una eternidad vamos a alabar a este gran y maravilloso Señor y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones a cada una de ustedes y fortaleza en el Señor. Nos vemos, mis queridas hermanas. Chao. Señor, escucha mi oración. Inclina tu oído, por favor. Te anhelo cada día, sin ti no sé quién soy. Oh Señor, contesta mi oración. Oh Señor, te doy a ti el honor. Por siempre yo te ofrezco adoración. Ten misericordia, porque tu sierva soy. Te doy gracias, mi Rey y mi Señor. Grande y eterno es Jehová. Te exaltamos porque solo tú eres Dios. Majestuoso, poderoso es Él, su gloria permanecerá. La victoria es tuya, oh Jehová. Grande y eterno es Jehová. Te exaltamos porque solo tú eres Dios. Majestuoso, poderoso es Él, su gloria permanecerá. La victoria es tuya, oh Jehová. Oh Señor, te doy a ti el honor. Por siempre yo